¿Cómo les va, mis queridos amigos y hermanos? Ya estamos en la clase número 8, donde vamos a seguir estudiando la palabra de Dios con esta guía de estudio que se llama La Fe de Jesús. El título de hoy es ¿Cómo saber cuándo es pronto? Como siempre, debajo en la descripción les estoy dejando el link para que puedan descargar justamente este tema. Como es interactivo, ustedes pueden escribir en la hojita en el PDF. Así que te invito a que puedas descargar el link que te estoy dejando abajo en la descripción, que puedas descargar este tema y que vayas a buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios. Pero antes, como siempre, vamos a tener una palabra al Señor, una oración al Señor, mejor dicho. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Te pedimos, Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiar justamente sobre las señales del pronto regreso de tu Hijo amado, que tú nos puedas guiar, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar nuestra mente. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a responder justamente esta pregunta. ¿Cómo saber cuándo es pronto? Es el título del tema número 8. Y vamos a ver hoy qué enseña la Biblia acerca de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que puedas acompañarme en este fascinante estudio. Pregunta número 1. ¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús? Para eso tenemos que ir a Mateo, capítulo 24, versículo 3. Muy interesante el contexto. El Señor Jesucristo estaba saliendo del templo, los discípulos le habían mostrado al Señor qué magnífico templo había construido el pueblo de Israel, o el pueblo judío, mejor dicho, y el Señor les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos, asombrados, fueron y le preguntaron, lo que vamos a ver justamente ahora. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten, la pregunta ¿cuál era? ¿Qué preguntaron los discípulos? ¿Cuándo se iba a restaurar Israel? ¿Cuándo terminaría el sufrimiento? ¿O qué señal habrá de tu venida? Esa es la respuesta correcta. ¿Qué señales hay de su venida? Vamos a la pregunta número 2. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? Hay muchas personas actualmente que están colocando fechas. Mejor dicho, siempre a lo largo de la historia hubo muchas personas e individuos que trataron de fijar una fecha para el pronto regreso del Señor Jesucristo. Pero, ¿se sabe la fecha cuando regresa Jesús? Ahí mismo, en Mateo capítulo 24, en el versículo 36. Dice esto, sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. La pregunta era, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? No, solamente lo sabe Dios. Esa es la respuesta correcta. Así que si escuchan a alguien, y hay personas que están diciendo de que en el año 31 Jesús va a volver, porque en el año 31 se cumplen 2000 años que Jesús murió en la cruz. Por lo tanto, Jesús va a volver a rescatar a su pueblo. La Biblia no dice eso, no se sabe la fecha. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Como no sabemos la fecha, el día y la hora, ¿eso significa que no podemos saber, bueno, falta poco para que venga? Vamos a ver qué dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en los versículos 1 al 4. Está la carta a los tesalonicenses, la primera, se encuentra en el Nuevo Testamento. Dice esto, hermanos, acerca del tiempo y del momento, no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Noten lo interesante.
Muchos toman este texto y dicen, bueno, va a venir como un ladrón y nos va a raptar, el rapto secreto, se habrán escuchado ustedes. Y va a venir de forma sorpresiva. Y lo está diciendo Pablo, que aquel día el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, es decir nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Noten, al que va a sorprender no va a ser al pueblo de Dios, va a ser al mundo que no está atento a las señales. Interesante que el Señor Jesucristo nos está diciendo, voy a venir como ladrón, pero va a sorprender a aquellas personas que no estén listas. Es decir, si a nosotros vienen y nos dicen, bueno, tené cuidado porque esta noche te van a entrar a robar, y yo me voy, no pasa nada, me acuesto, y a la noche entran los ladrones, ¿quién tuvo la culpa? Yo, porque no me preparé, porque yo fui advertido. O como dice en el texto anterior, como los dolores a la mujer que está encinta, que está embarazada. Es decir, cuando la mujer entra en el mes número 9, sabemos que en cualquier momento puede nacer esa criatura, ese bebé. Pero no podemos decir va a ser ahora, en 2 horas, va a ser dentro de una semana. No, no sabemos. Sabemos que en cualquier momento, pero no sabemos el día y la hora. Pasa exactamente lo mismo, pero eso indica de que no estamos en tiniebla. Por lo tanto, ¿estamos en tiniebla respecto a la venida de Jesús? No, no estamos en tinieblas. Hay muchos indicios. Cuarta pregunta. ¿Qué señales predijo Jesús? Otra vez, tenemos que ir a Mateo, capítulo 24, los versículos 6 y 7. Dice así, oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Por lo tanto, la pregunta era, ¿qué señales predijo Jesús? Y la respuesta es que habrá guerras, pestes, hambre, terremotos, en diferentes lugares, dice. Y ustedes me pueden decir, pero pastor, a ver, siempre hubo terremotos, siempre hubo hambre, siempre hubo guerras, pestes. ¿Qué cambia ahora? Es verdad, siempre hubo a lo largo de la historia, pero con la intensidad y la frecuencia, como estamos viendo ahora, jamás. En el siglo I y II de nuestra era, después de Cristo, había aproximadamente 3, 4 terremotos cada 100 años, por siglo. Y ahora hemos perdido la cuenta de la cantidad de terremotos que hay en el mundo. Vivimos en una era tecnológica, pero hay gente que se está muriendo de hambre. Y esta guerra tecnológica, en vez de mejorar tanto para los pobres, para que puedan tener alimentos, se está poniendo peor. Y generalmente se utiliza la tecnología para crear armas. Continuemos. 5. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? Santiago capítulo 5 versículos 1 al 5. Dice esto. Ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa está comida de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos días. El jornal, es decir, el dinero de los obreros, de los trabajadores, que han cegado vuestros campos, que han trabajado y que por engaño no les habéis pagado, clama. Y el clamor de los segadores, de los trabajadores, ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso.
Habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis cegado vuestro corazón como en el día de la matanza. Noten, la pregunta era, ¿qué condiciones sociales prevalecerían en este tiempo que estamos viviendo? La respuesta es, va a haber desigualdad social y opresión de los pobres. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿hay desigualdad social, es decir, entre ricos y pobres? Obviamente que sí. Es más, cada día que pasa, la diferencia entre ricos y pobres sigue creciendo. Y la opresión contra los pobres sigue aumentando. Lo dice la palabra de Dios y se está cumpliendo. Sexta pregunta. ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? Tenemos que ir a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 1 al 5. Dice esto. Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Noten, en los últimos días habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Siempre recuerdo esto, cuando dice sin afecto natural en el versículo 3. Lo natural de una madre es cuidar a su hija o a su hijo, ¿correcto? Pero hace unos años atrás, me acuerdo que había visto un noticiero y me quedó grabado lo que había escuchado y visto en esa noticia. Contaban que la policía había detenido a una mujer. ¿Y por qué la habían detenido? Porque había vendido a su hija de 12 años en prostitución. Esto siempre ocurrió a lo largo de la historia, no es nada nuevo. Lo que sí me sorprendió fue que esta madre que había vendido a su hija para que se acostara con otra persona, y esta persona la había pagado para tener relaciones, esta madre agarró el teléfono y filmó a su hija mientras estaba teniendo relaciones sexuales con su hija. Y por eso fue detenido. La policía, no me acuerdo, creo que había subido en la nube, no me acuerdo bien cómo fue, en internet, ¿no? Y por eso pudieron apresarla. Sin afecto natural. Todo esto está pasando ahora. Amantes de los placeres más que de Dios. Gente que vive para el placer continuamente. Por lo tanto, ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? Y la respuesta es que va a ser, en este tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles e inmorales. ¿Estamos viviendo en tiempos difíciles? Obviamente que sí. Ni hablar de la inmoralidad. Ni hablar de eso. Hoy decir a una persona que es un hombre puede ofenderse y acusarme a mí de que lo estoy discriminando, porque esa persona se siente una mujer. O al revés, puedo saludar a una mujer, ¿cómo le va, señora? Y a lo mejor la señora se ofende y me dice, yo no me considero una mujer, yo soy un hombre. Noten, algo totalmente ilógico, sin sentido común. Estamos viviendo justamente en esos tiempos, tiempos difíciles e inmorales. Séptima pregunta, ¿qué ocurriría con la ciencia? Tenemos que ir al Antiguo Testamento, en el libro profético, son dos libros proféticos, Daniel y Apocalipsis, hay que estudiarlos juntos. Tenemos que ir a Daniel, capítulo 2, el último capítulo, en el versículo 4. Dice esto, pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La pregunta era, ¿qué ocurriría con la ciencia? Y la respuesta es, la ciencia aumentará. Pero déjeme decirles algo. No está hablando de la tecnología, de los celulares, de las computadoras, de los satélites, de las naves espaciales. No está hablando de eso el profeta Daniel. De lo que está hablando, y muchas otras versiones de la Biblia lo mencionan, es que muchos correrán de aquí para allá, dice Reina Valera del 60. Pero otras versiones dicen, muchos la leerán, es decir, la Biblia, y la ciencia del conocimiento aumentará, del conocimiento de la Biblia. Muchos van a ver todo lo que está pasando, las señales, y van a decir, ¿no decía esto la Biblia? Por lo tanto, se van a volcar a estudiar la Biblia, y el conocimiento de la Biblia va a aumentar. Continuemos en la octava y última pregunta. ¿Qué señales se verían en los astros? Tenemos que ir otra vez al Nuevo Testamento, en el capítulo 24, en el versículo 29. Dice así, enseguida después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. La pregunta era, ¿qué señales se verían en los astros? La respuesta es, el sol y la luna se oscurecerán y caerán las estrellas. Esto ya ocurrió en el pasado y lo pueden ver acá atrás donde pueden profundizar. Así que no les voy a decir porque acá está la fecha de cuándo ocurrió esto. Así que vamos a repasar rápidamente lo que vimos hasta ahora. ¿Cuándo vendrá Jesús? Y la primera pregunta era, ¿qué preguntaron los discípulos? Y la pregunta era, ¿qué señales hay de su venida? La segunda pregunta era, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? No, solamente lo sabe Dios. Tercera pregunta, ¿estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? No, no estamos en tinieblas. Aunque no sepamos el día y la hora, eso no implica que no sepamos en qué momento de la historia estamos viviendo. Cuarta pregunta, ¿qué señales predijo Jesús? Y vimos que habrá terremotos, guerras, hambre, pestes. Quinta pregunta, ¿qué condiciones sociales prevalecerían? Y vimos que va a haber una desigualdad social y va a haber opresión de los pobres. ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? El tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles e inmorales. ¿Qué ocurriría con la ciencia del conocimiento de la Biblia? Aumentará. Y la última pregunta que respondimos era, ¿qué señales se verían en los astros? El sol y la luna se oscurecerán y caerán las estrellas. Ahora, dialoguemos rápidamente con esta cita bíblica. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, en las noticias de estos días, ¿podemos encontrar señales que nos indican de que Cristo viene pronto? Te invito a que puedas escribir la respuesta. El saber que las aflicciones de este mundo son señales de que Jesús viene, ¿cómo te ayuda a tener paz para enfrentar los problemas? Otra vez, te invito a que puedas escribir tu respuesta. Sugerencias para comprender las señales de la segunda venida. Punto número 1. Debemos estar atentos a las señales de los tiempos. Justamente, el Señor nos dio pistas, señales, para que sepamos que falta poco para que Él venga. Por lo tanto, te coloco en el casillero, sí, quiero estar atento a las señales. Como consecuencia de eso, debemos velar y estar preparados. El Señor nos da pistas, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Velar, estar atento, estar preparado. Por lo tanto, te invito a estar preparado. Por lo tanto, ya hemos terminado. Acá abajo, en la hojita dice compromiso de fe.
después de haber leído y entendido, mi decisión personal es. Y recuerden que este compromiso es con Dios, no es con el pastor, con tu amigo que va a la iglesia, con ninguno de esos. Creo que Jesús vendrá muy pronto. Decido prepararme y estar listo para su inminente regreso. ¿Lo crees? Te invito a que puedas escribir tu nombre y la fecha del día de hoy, para que te quede como un recuerdo que hoy decidiste comprometerte con el Señor Jesucristo y decidiste prepararte y estar listo para el pronto regreso de su Hijo amado. Como siempre, detrás de la hojita podemos profundizar nuestra fe en Jesús, donde podemos ampliar los conceptos. Acá está la respuesta que le había mencionado de la caída de las estrellas, el sol y la luna que se oscurecen. Así que también está la parte acá, alimentando mi fe, donde está la comunión, la relación y la misión. Te invito a que puedas seguir investigando después de haber estudiado este tema. Como siempre te invito para la próxima clase, donde vamos a estudiar un tema fascinante. ¿Qué sucede después de la muerte? Por lo tanto, te invito a que sigas estudiando, a que no aflojes. Vamos a estar orando por ti para que el Señor te pueda iluminar, para que sigas conociendo más al Señor Jesucristo. Te mando un fuerte abrazo y te espero en la próxima clase. Que el Señor Jesús te bendiga.